Mi nombre es Daniel Mauricio Valencia, soy residente de tercer año de ginecología y obstetricia y el día de hoy en compañía de la doctora Natalia Andrea Torres, ginecóloga y obstetra de la Universidad Militar Nueva Granada y subespecialista en medicina materno-fetal de la FUR, actualmente parte del equipo de Corial Group y directora de el área de perinatología de nosotros en la Universidad Libre. Vamos a traer para ustedes una charla que está titulada como Parto Pretérmino, Predicción y Manejo. Entonces, para darle el transcurso a la charla, vamos inicialmente a hablar acerca de una introducción acerca del tema, vamos a hablar acerca de la predicción del parto pretérmino, de la prevención, del tratamiento y posteriormente vamos a llegar a unas conclusiones. En cuanto a la introducción, es importante saber que el parto a término es todo parto que se da entre las 37 y 41 más 6 semanas. Y todo lo que ocurre antes de las 37 semanas se conoce como un nacimiento antes de término o un parto pretérmino. La American College de Ginecología y Obstetricia que subcategoriza este parto pretérmino según la etiología en espontáneo, que es cerca del 50%, precedido de una ruptura prematura de membranas en el 25% y iatrogénico hacia el 25%, que es por indicación materna o indicación fetal. Y algo que ha mencionado la literatura es que a medida que han aumentado los años, se ha visto el iatrogénico electivo en mayor ascenso en comparación con los años previos. Actualmente el término de amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino se está conglomerando en el término de síndrome de parto pretérmino para darle unos mejores desenlaces a nivel neonatal y tratamiento en esta etapa. A su vez, el American College de Ginecología y Obstetricia subdivide este en parto pretérmino extremo cuando se presenta antes de 28 semanas, es muy pretérmino entre 28 y 31 más 6, que representa el 15% de los nacimientos, el pretérmino moderado entre 32 y 33 más 6 en el 20% y el pretérmino tardío entre 34 y 36 más 6 semanas, que afortunadamente pues es entre todos los escenarios el que representa el 60% de los casos. Epidemiológicamente, este es un problema de salud pública, ya que es la principal causa de mortalidad en la etapa infantil, sobre todo en la etapa neonatal, y se estima que 15 millones de partos prematuros ocurren a lo largo del año en el mundo. Entre estos, podemos ver que se estima, esa es una tabla para el 2020, que es la más actualizada que encontramos, en el cual 122 millones de partos a término se podrían presentar y que categorizan en qué nivel de atención podría verse reflejado o que podría verse atendidos. Lo normal es que estos partos a término, que nacen sin ningún tipo de complicación, pueden ir a un nivel 1 de atención en el cual va a ser valorado por el pediatra, va a ser valorado por el equipo de consulta externa. 11.4 millones de nacimientos ocurren entre las 32 y las 37 semanas, que puede requerir tanto un nivel 2 de atención y en algunos casos un nivel 3. Y la minoría, pero podemos ver que es una tasa altamente representativa en el cual 1.4 millones de bebés nacen entre las 28 y las 32 semanas y 0.6 millones nacen entre menores de 28 semanas, con implicación o requerimiento de un nivel 3 en grado de atención a nivel mundial, que sobre todo va a requerir una unidad de cuidados intensivos neonatales, va a requerir un neonatólogo y todo el equipo de la UCI neonatal. Esta es una gráfica de colores en el cual podemos ver el panorama mundial en cuanto a la epidemiología del síndrome de parto pretérmino y podemos ver entre color de mayor intensidad el porcentaje de riesgo de parto pretérmino que puede ocurrir. Y como vemos aquí, Colombia, la tasa de parto pretérmino oscila entre mayor del 10, entre el 15 y el 20%. Igual que llevando esto a números, podemos ver que en Colombia se puede presentar de 100.000 a 249.900 casos de parto pretérmino del año. Esta es una tabla de estadística del DANE en Colombia, en el cual evaluaron hasta el año 2021 cómo era el porcentaje de partos a término, pretérmino y postérmino. Y como podemos ver, en los últimos 7 años ha habido una incidencia de parto pretérmino más aumentado en comparación de los previos e incluso pueden mencionar que en algunos casos se presenta sobre todo de manera electiva o iatrogénica. En cuanto al diagnóstico del síndrome de parto pretérmino, es importante tener en cuenta esto que vemos aquí, un reloj. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no puede ser ni muy temprano ni un diagnóstico demasiado tardío. Muy temprano como para hacer herramientas, utilizar estrategias que realmente no vamos a necesitar en ese momento, o muy tardío como se nacimiento antes de tiempo y realmente no podamos hacer las intervenciones adecuadas. Entonces, para los médicos generales es importante también hacer un diagnóstico acorde y en el momento adecuado.
Primero que todo, vamos a datar la gestacional de la paciente. Vamos a mirar los antecedentes, hacer un diagnóstico clínico sumando los riesgos que tenga la paciente y mirar la actividad uterina y los cambios cervicales. Y vamos a llevar o vamos a utilizar ayudas como la ecografía, en el caso para datar la edad gestacional de la paciente, o la cervicometría para mirar cómo está ese cervix en ese momento. Y podemos realizar unas pruebas bioquímicas que más tarde vamos a hablar acerca de ellas, pero han entrado en desuso gracias a los niveles o el impacto que tiene a nivel económico, sobre todo para el sistema de salud. Entonces, cuando tenemos una paciente que nos llega con una sospecha de parto pretérmino o una sospecha de amenaza de parto pretérmino, la clínica que vamos a ver inicialmente o lo primero que vamos a reconocer son las contracciones uterinas, que normalmente pueden ser 6 contracciones en 30 minutos o una en 5 minutos. Nosotros vamos a prender la alarma y vamos a mirar cómo está esa paciente y vamos a realizar un adecuado examen físico. Si la paciente presenta cambios cervicales o hacemos una especuloscopia y evidenciamos las membranas ovulares allí, vamos a mirar en qué categoría está la paciente. Si esa dilatación es más de 3 centímetros y tiene unas contracciones uterinas regulares, podemos hablar de un trabajo de parto pretérmino. ¿Por qué 3 centímetros de dilatación? Uno de los puntos de corte que se utilizan normalmente para un embarazo a término. Porque recordemos que el crecimiento fetal y los diámetros de la cabeza fetal en percentiles para un recién nacido que está a término va a ser acorde a la edad gestacional que tiene, y por eso el punto para hablar de un expulsivo es 10 centímetros de dilatación, a diferencia de un recién nacido que está pretérmino, que es mucho más pequeño para la edad gestacional, en el cual a los 8 centímetros de dilatación ya pueden desencadenar completamente una fase expulsiva. Entonces, por eso tenemos ese punto de corte de 3. Ya en cuanto a la etiología del síndrome de parto pretérmino, como lo he mencionado en la charla, el 20% pueden ser por una indicación materna o fetal, que es el parto pretérmino que se da de manera iatrogénica. Este ha venido en aumento al transcurso de los años. El 20% puede estar precedido por una ruptura prematura de membranas, el 20 al 25% por una inflamación o una infección intraamniótica, y el 25 al 30% puede ser inexplicado o espontáneo. Aquí podemos ver las principales causas etiológicas que se describen en la literatura de las causas del síndrome de parto pretérmino, viendo las toxinas ambientales, la infección materna o infección fetal. En cuanto a infección materna, podemos ver los riesgos que tenga la paciente de una infección de vías urinarias, infecciones periodontales, infecciones en la piel, condiciones maternas crónicas como lo son la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, la hipertensión crónica, la sobredistensión uterina en las pacientes con polidramios, en casos de pacientes, por ejemplo, con diabetes gestacional mal controlada y un índice de líquido amniótico muy elevado, o incluso en embarazos gemelares, el estrés, que se ha visto asociado sobre todo en pacientes con síntomas o signos depresivos o de ansiedad, la isquemia uteroplacentaria en los casos de trastornos hipertensivos del embarazo, y la enfermedad cervical con antecedente de cerclaje, perdón, antecedente de conización, antecedente de traquelectomía o incompetencia cervical. Todos esos mecanismos van a generar contracciones uterinas, posteriormente cambios en la maduración cervical, en algunos casos ruptura prematura de membranas, y nos va a desencadenar este síndrome de parto pretérmino. En la actualidad, a partir del 2015, empezamos a hablar acerca de los fenotipos del síndrome de parto pretérmino, sobre todo para mirar los desenlaces neonatales que se presentaban secundario a cada uno de ellos. Empezamos hablando de 7, posteriormente empezaron hablando acerca de 9 fenotipos, y en la actualidad incluso estamos hablando de 12 fenotipos del síndrome de parto pretérmino, incluyendo la senescencia decidual, incluyendo la interferencia de la tolerancia materno-fetal, y pues lo que ya sabemos es que la mayoría de casos es desconocido, pero deberíamos tratar de cambiar esa taxonomía en cuanto al parto pretérmino para mejorar los resultados neonatales. En cuanto a las implicaciones que tiene el parto pretérmino, ya les había mencionado que es la principal causa de morbimortalidad asociada en la edad neonatal o en la infancia. Cuando digo morbilidad, es los recién nacidos que nacen vivos, pero tienen algunas complicaciones en lo largo de la vida. Y se estima que el gasto para la salud pública o el gasto para el sistema de salud son muy altos en los pacientes que nacen antes del tiempo que deberían nacer. El día de hoy quise traer este artículo para explicar de manera corta cuáles son esas implicaciones neonatales que pueden tener. Este artículo fue publicado en el año 2023, el cual el objetivo era evaluar los resultados neonatales
y correlacionarlos con el modo de nacimiento y con la edad gestacional de los neonatos prematuros. Ese estudio se hizo en 1.167 embarazos en un hospital en Grecia y databa las edades gestacionales de 24 a 28, de 28 a 32, de 32 a 36 semanas. Y como podemos ver en esta tabla, el modo de entrega, sobre todo entre menor edad gestacional para esa población, era parto vaginal en comparación con cesárea y era una estadística inversamente proporcional a la edad gestacional, donde vemos que ya entre mayor edad gestacional vamos a ver más tasa de cesárea en estos casos. También evaluaron cuáles eran los resultados de muerte o supervivencia, y en cuanto a supervivencia, pues las morbilidades que iban a tener. En los casos de muerte que se presentaron, podemos ver que fue una muerte mayor en los pacientes que fueron llevados a cesárea versus a pacientes en parto vaginal, y la mortalidad era mayor entre menor edad gestacional versus en mayor edad gestacional. Y evaluaron sobre todo los desenlaces que podían presentarse a nivel respiratorio con un síndrome de dificultad respiratoria, una enterocolitis necrosante y hemorragia interventricular. En cuanto a la parte respiratoria, vemos que entre menor edad gestacional hay mayor riesgo de un síndrome de dificultad respiratoria en estos casos, y sobre todo se asoció a un mayor riesgo de pacientes que nacieron por vía cesárea. En cuanto a enterocolitis necrosante, vemos que realmente no hubo en esta población, claro, no hubo una representación significativa de pacientes en cesárea versus parto, e incluso no hubo una representación significativa en cuanto a la edad gestacional, entonces para ellos no lo mencionaban. Y en cuanto a hemorragia interventricular, lo que se podía evidenciar era que se presentaba entre mayor y menor edad gestacional, mayor riesgo de presentación de esta, y sobre todo se vio asociado en los pacientes que se fueron llevados a parto vaginal versus a cesárea, y llegaron a las conclusiones que los neonatos nacidos por cesárea tenían un mayor riesgo de desarrollar trastornos respiratorios, incluso pues asociado también a la edad gestacional, que la incidencia de hemorragia interventricular fue mayor en los neonatos entre menor edad gestacional, que la enterocolitis necrosante realmente no era una patología que para ellos fue de gran importancia en esta población estudiada. Y esto que es súper importante y que quiero que quede el mensaje para todos ustedes, que los neonatos prematuros tenían una mayor tasa de morbilidad en comparación con los que realmente nacían a término, y tenían mayor gastos en la unidad de cuidados intensivos, mayor costo para el sistema de salud. Ya en cuanto a las estrategias de predicción del parto pretérmino, que es un tema que ha generado mucha polémica a nivel global y todavía siguen existiendo artículos, todos los días crean nuevas investigaciones acerca de eso, pero el día de hoy quisimos resumírselo en tres ayudas principales. Lo primero, la paciente guiada por historia clínica. Lo segundo, por ayudas imagenológicas como lo es la cervicometría, el índice de consistencia cervical, la elastografía cervical, entre otras, y las ayudas bioquímicas. En cuanto a los factores de riesgo, es lo primero que debemos utilizar para hacer una adecuada predicción del síndrome de parto pretérmino. Para esto, en el año 2021 se publicó este artículo en el cual quería conglomerar los factores de riesgo de la paciente en tres principales. El primero, los factores demográficos, los factores obstétricos previos de la paciente y los factores obstétricos del embarazo actual. En cuanto a los factores demográficos, la edad jugaba un papel importante si era mayor de 35 años o menor de 16 años. El índice de masa corporal, si era mayor de 30 o era menor de 16, sobre todo el estado socioeconómico, la paciente con pobreza extrema tenía mayor riesgo, y los síntomas depresivos o los síntomas mentales como la depresión y la ansiedad. Y también podemos ver entre estos factores demográficos el consumo de tabaco, el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo del alcohol. Ya posteriormente hablamos de los factores obstétricos, que realmente son los que más nos deben hacer prender alarmas en cuanto a las pacientes con sospecha de parto pretérmino. ¿Por qué? Porque realmente si la paciente tiene un antecedente de parto pretérmino en el embarazo anterior, tiene un riesgo hasta 6 veces mayor de desarrollar un parto pretérmino. El siguiente factor de riesgo, que es de gran importancia, es un periodo intergenésico menor de un año, o haber sido llevada a un legrado uterino, haber ser practicado una conización, una traquelectomía, y actualmente se está hablando acerca del riesgo de parto pretérmino asociado con las malformaciones mullerianas, como lo son el útero bicorne, el útero unicorne o el tabique septado, como en este caso. Y incluso representa un riesgo de parto pretérmino hasta el 48% tener alguna de estas malformaciones.
Y en cuanto a las complicaciones de la gestación actual, podemos ver que el haber tenido una hemorragia en el segundo o en el tercer trimestre aumenta el riesgo de parto pretérmino, el tener alguna condición como diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia o alguna alteración a nivel de algún sistema materno y el uso de medicamentos teratogénicos o las complicaciones cromosómicas también aumentan el riesgo de esto. Esto en cuanto a la anamnesis y la historia clínica de la paciente. Ya la otra estrategia de predicción de parto pretérmino tenemos la cervicometría, que esta es una herramienta demasiado útil, es operador dependiente que tenemos que tener en cuenta, que debería tener una adecuada técnica de realización. La cervicometría que implica bajo costo también para el sistema de salud y pues realmente la mayoría o en la actualidad la mayoría de ginecólogos realizamos este tipo de método de predicción. El punto de corte para hablar acerca de un cervix corto es menor de 25 milímetros y se estima que antes de las 24 semanas tener un cuello menor de 25 milímetros tiene una sensibilidad hasta del 65% para predecir parto pretérmino antes de las 35 semanas. Por eso empezaron a nacer múltiples teorías acerca del uso de la cervicometría. Entre ellos, el término de la cervicometría universal. Antes solamente se recomendaba hacer la cervicometría a las pacientes que cumplían con criterios de alto riesgo o de necesidad de cervicometría. ¿Cuáles eran? Parto pretérmino espontáneo anterior, antes en la semana 34, pérdida gestacional tardía después de la semana 17, la gestación múltiple y las portadoras de cerclaje por historia clínica. Y en los cambios cervicales, un bishop mayor de 5, un cervix corto para la gestacional, teniendo en cuenta los valores menor de 28 semanas a 25 milímetros, de 28 a 31 más 6 semanas de 20 milímetros y mayor de 32 semanas a 15 milímetros. Pero el término en cervicometría universal mencionaba realizarle cervicometría a todas las pacientes, independientemente del riesgo, pero cambiaba la edad gestacional. Bajo riesgo entre 18 a 24 semanas, alto riesgo entre 16 y 20 semanas de gestación, repitiendo cada 2 semanas hasta la 24, y pues realmente los otros criterios de cervicometría, que es antecedente de incompetencia cervical o posterior a un procedimiento invasivo como una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriales, entre otros. ¿Qué dicen la mayoría de guías acerca de la cervicometría? Pues realmente la primera avala acerca de apoyar el término cervicometría universal es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Posteriormente, en el año 2022, se suma la ISO a recomendar entre la semana 18 a 24, pero el American College de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de Medicina Ginecológica en Canadá no recomendaban el cribado universal para todas las pacientes, pero ellos lo aplicaban a la población en la que ellos vivían. ¿Qué pasó en el 2024? La Sociedad de Medicina Materno-Fetal publicó este artículo, que es el último en correlación con, en cuanto a la cervicometría universal, y nos da una categoría 1C para recomendarnos el uso de cervicometría universal en todas las pacientes desde la semana 18 a la semana 24, independiente del riesgo que tenga la paciente, ya que evidenciaron que tenía mejores desenlaces en la gestación y en la vida neonatal. Ya en cuanto a las pruebas bioquímicas, tenemos, vamos a mencionar tres principales: la fibronectina fetal, que es una proteína que se encuentra sobre todo implicada en el mecanismo de adhesión de las membranas amnióticas y la cavidad uterina. Esta normalmente se encuentra en proporciones bajas en el moco cervical y podemos ver que tiene una sensibilidad del 77% con una especificidad del 99% cuando tenemos una paciente con síndrome de parto pretérmino. En valores anormales, mayor de 50 nanogramos sobre mililitro, como vemos aquí, se lleva esta tirilla y puede ser muy rápido el diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 77%, pero lo que quisieron hacer o lo que se está tratando de implementar en la actualidad es esta aplicación en la cual vamos a sumar los datos clínicos de la paciente, los datos de la cervicometría, mirar si es sintomática o asintomática y los valores de la fibronectina fetal para calcular el riesgo que tiene la paciente de hacer un síndrome de parto pretérmino. Y por eso esas estrategias deberíamos saberla o conocerlas nosotros para aplicarlas en los servicios que manejamos. Y aquí está el código QR para descargarlas si alguno quiere hacer uso de ello. Tenemos otras dos pruebas, que la primera es la microglobulina alfa 1 placentaria, que es una globulina que se encuentra sobre todo en altas proporciones en el líquido amniótico, cerca de 1500 a 2000, y lo que va a hacer es, cuando hay una actividad o una actividad uterina, van a generarse cambios a nivel cervical y posteriormente se puede ver expresada en concentraciones mayores a 5 nanogramos sobre mililitro y tiene una sensibilidad del 80 al 95%.
Al inicio de la charla les comentaba que estas pruebas tenían alto costo o implicaban un alto costo para el sistema de salud y por eso habían entrado en desuso. Pero para una población en México se hizo este estudio en el cual querían evaluar si realmente las pruebas como la microglobulina alfa 1 placentaria era costo efectiva y mostraron que realmente sí era costo efectiva porque es mucho más costoso tener las complicaciones de un recién nacido pretérmino con todo lo que conlleva la morbilidad versus realizar esta prueba en la población y solamente lo aplicaron para su población, pero es bueno tenerlo en cuenta para nosotros saber. Y la otra es la proteína de unión al factor del crecimiento similar a la insulina 1, que es una prueba que se utilizaba sobre todo para hacer diagnóstico de ruptura prematura de membranas, pero también se empezó a ver que a un mayor de 150 nanogramos sobre mililitro podía representar o colaborar en el diagnóstico del síndrome de parto pretérmino. Pero, ¿qué es lo que hay de nuevo en la literatura acerca de este tema? Pues podemos ver que hay un test que se llama test para el riesgo del parto pretérmino, en el cual va a analizar unos biomarcadores proteicos en la sangre materna, la hormona fijadora de las globulinas sexuales y el factor de crecimiento similar a la insulina 4, el cual se va a realizar entre las semanas 19 y 20 de gestación en la sangre materna y nos va a predecir el riesgo que tiene la paciente de hacer o no un parto pretérmino. Esta es una prueba que realmente es demasiado costosa, ningún sistema de salud la prueba para el manejo de las pacientes, pero pues es importante conocerlo porque podemos ofrecerle a las pacientes particulares algún tipo de prueba que se pueda realizar. Ellos mismos, incluso el laboratorio que diseñó esta prueba, hizo estudios de ellos mismos, de la efectividad que tenía la prueba y mostraron que tenían adecuados resultados, tanto para diagnóstico como resultados neonatales, el utilizar este tipo de instrumentos. Y acá está el código QR de la página por si alguno quiere investigar un poco más acerca de esto. Y a finales del año 2024 y a inicios de este año publicaron en varias revistas que la Universidad de Ohio está haciendo una prueba para el diagnóstico o la predicción de parto pretérmino, incluso antes de las pacientes quedar en embarazo. Entonces es demasiado chévere pues saber que vamos hacia el futuro de esto, que antes de quedar en embarazo pueden tomar pruebas en sangre y determinar si la señora en algún momento va a hacer parto pretérmino y recomendarle ciertas estrategias. Ya en cuanto a otras estrategias que existen en la literatura, tenemos la elastografía cervical, que esa es una técnica no invasiva que lo que va a es mirar en la rigidez del tejido cervical mediante un mapa de color, como lo vemos en la siguiente imagen. Se toman 6 puntos principales, el orificio cervical interno y el orificio cervical externo, se ponen un mapa de color y el tejido rígido lo vamos a ver con colores cálidos como el rojo y el amarillo y el tejido blando en colores fríos como el azul y verde y también va a ayudar a la predicción del parto pretérmino. ¿Cuál es el problema con la elastografía cervical? Que es una técnica operador dependiente y realmente pues hay que estar muy entrenado en esto para saber diagnosticar un parto pretérmino en estos casos. Y el índice de consistencia cervical es una estrategia que también se ha venido implementando en los últimos años. Incluso un colombiano, el doctor Parra Saavedra, es uno de los pioneros en el diagnóstico con índice de consistencia cervical. Y las teorías que él menciona o lo que habla en la mayoría de congresos es que esa es una técnica que es fácil de interpretar tanto para el clínico como para la paciente. Aquí tomamos el diámetro anteroposterior del cervix en un estado de reposo y hacemos una fórmula matemática con el diámetro anteroposterior aplicando o ejerciendo una presión en ese cervix, lo llevamos a una fórmula matemática y nos va a decir el porcentaje de consistencia cervical que tiene. Si usted le dice a la paciente tiene una consistencia cervical del 90%, pues va a tener una consistencia buena, o una del 30%, pues va a saber que tiene mucho más riesgo de parto pretérmino, pero todavía faltan estudios que aprueben realmente la implementación de estas estrategias. Y esta es uno de los últimos dispositivos que se ha implementado en el diagnóstico del síndrome de parto pretérmino, que es el FINE-BIR, que lo que utiliza son ondas de torsión para cuantificar la rigidez cervical. Mezcla las dos técnicas mencionadas anteriormente y no es operador dependiente porque es llevada a la inteligencia artificial, como vemos acá, y pues al ser llevada a la inteligencia artificial nos va a predecir el riesgo que tiene la paciente de parto pretérmino y hacer un diagnóstico adecuado, incluso en países de primer mundo. Esa es una estrategia que están utilizando para hacer un diagnóstico inmediato en las pacientes. Y hay estudios desde el 2023 que avalan o que aprueban este tipo de estrategias. Ya en cuanto a la prevención del síndrome de parto pretérmino, vamos a contar con 3 estrategias principales: los medicamentos, el cerclaje cervical y el pesario cervical. Y vamos a discutir acerca de esto.
La progesterona conocemos que es la hormona que se encarga de sostener la gestación y se han estudiado múltiples mecanismos por los cuales la progesterona exógena puede generar algunos mecanismos de sostenimiento de ese embarazo, como la modulación de respuesta inmunitaria materna, cambios en la perfusión uteroplacentaria, relajación miometrial, entre otras. Y los mecanismos de presentación que pueden encontrarse en el mercado va a ser sistémica, en inyección intramuscular o subcutánea, oral, geles vaginales y tabletas vaginales. En cuanto al caproato de hidroxiprogesterona, fue la primera molécula que fue utilizada por mucho tiempo, fue aprobada en el año 2011 y en su vía subcutánea en el año 2018 por la FDA, pero realmente lo que podemos ver es que en el año 2023, o sea, hace muy poco, se canceló de todas las guías, se quitó la aprobación de la FDA porque mostraron y revisaron múltiples análisis, metaanálisis que realmente no tenían nada de efectividad. Entonces nos dejaron como estrategia o como medicamento que podemos utilizar la progesterona vaginal, 200 miligramos día, y se han planteado varios escenarios. Primero, gestación única con cervix corto, con antecedente de parto pretérmino, gestación única con cervix corto, sin antecedente de parto pretérmino, gestación única con antecedente de parto pretérmino, sin cervix corto, gestación múltiple con cervix corto y sin antecedente de parto pretérmino y embarazo sin ningún tipo de riesgo. Lo que estuvo avalado hasta el año pasado era por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y por el American College de Ginecología y Obstetricia, era la gestación única con cervix corto con antecedente de parto pretérmino. Pero el año pasado, en el 2024, a finales, se publicó este artículo por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, donde daban como evidencia 1A utilizar la progesterona vaginal en pacientes sin antecedente de parto pretérmino o con antecedente de parto pretérmino con un cervix menor de 20 milímetros. Entonces, estas actualmente son las dos indicaciones que tienen del uso de progesterona con un grado de evidencia 1A. Y aquí están los artículos publicados, sobre todo que sostienen el uso de la progesterona vaginal en embarazo con antecedente de parto pretérmino y mostrando la evidencia hasta 34 y 37 semanas. Y en el 2023 se publicó este artículo de la progesterona vaginal en embarazos gemelares y evidenciado que era útil, pero realmente no hay prueba o no hay evidencia científica que sirva en el embarazo gemelar el uso de progesterona vaginal. Incluso el último artículo que les mostré del 2024 cancela el uso de la progesterona vaginal en embarazos múltiples. Y la progesterona oral, pues realmente no debería ser utilizada porque no tiene ningún nivel de evidencia. Ya en cuanto a las intervenciones mecánicas, tenemos las recomendaciones de buena práctica clínica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, mencionando el cerclaje con las tres indicaciones que ya conocemos, que podría ser un tema de la próxima gran sesión, que es el cerclaje por historia clínica en pacientes con incompetencia cervical, el cerclaje terapéutico en pacientes con antecedente de parto pretérmino espontáneo antes de las 34 semanas y el cerclaje de rescate ya en los pacientes que son clínicamente significativos y pues eso es lo que los recomiendan. En cuanto al retiro de ese cerclaje, pues realmente debería ser, si no se ha dado el parto pretérmino, entre las 36 y 37 semanas y en pacientes con ruptura prematura de membranas no hay evidencia de sostener ese cerclaje, pero si ya inició actividad uterina y un parto pretérmino inminente, se podría dejar hasta que se complete la maduración pulmonar o los requerimientos que tengan de ese caso. Y en cuanto al pesario, el mecanismo de acción que apoyaba el uso del pesario y las teorías que mencionaban era que ayudaba a reposicionar el canal cervical, ayudaba con el sostenimiento del peso en el cuello uterino y ayudaba a generar una barrera inmunológica para reducir infecciones ascendentes. Y el pesario que se mencionaba es el pesario de Arabin. Pero en el 2023 se hicieron estos estudios que querían evaluar la efectividad del uso de pesario y pues realmente se evidenció que no ha mostrado ninguna reducción en cuanto a la utilidad para el manejo del síndrome de parto pretérmino. Por eso es una estrategia que realmente debemos abandonar. Y en este algoritmo podemos ver que tenemos un paciente con un embarazo único, antecedente de 3 o más pérdidas, llevarla a cerclaje profiláctico. 2 o menos pérdidas, hacer una cervicometría entre las 16 y 24 semanas, cada semana, cada 2 semanas. Si el cervix está mayor de 25 milímetros, no requiere ningún tipo de intervención. Si el cervix está entre 10 y 25, podemos llevarla inmediatamente a cerclaje o hacer el manejo con progesterona vaginal, medir cervix cada 2 semanas hasta la semana 24. Si hay un acortamiento
menor de 10 milímetros, llevarla a un cerclaje o en los casos de que tengamos ya un cervix menor de 10 milímetros, un cerclaje previo, una amniocentesis para hacer diagnóstico. Y en el embarazo múltiple, la longitud cervical menor de 25 milímetros, hacerle una cervicometría cada semana o cada 2 semanas. Si tiene una cervicometría menor de 15, cerclaje de una como tratamiento. Y ya cuando tenemos el paciente con un diagnóstico instaurado de trabajo de parto pretérmino, existen múltiples tratamientos que podemos ofertarles a ellas. ¿Cuáles son los principales? Los corticoides antenatales. Esos corticoides, los más conocidos en el mercado para el tratamiento de esta, es la betametasona 12 miligramos intramuscular por 2 dosis y la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. ¿Cuál es la importancia o por qué no se utilizan otros corticosteroides? Porque realmente los únicos que se han evidenciado que atraviesan la barrera placentaria son estos dos, gracias a que no va a interferir en el metabolismo y va a llegar directamente al recién nacido. Ya hemos conocido que los efectos de los corticoides tienen grandes efectos a nivel pulmonar, pero también se ha visto la asociación de efectos a nivel gastrointestinal, protegiendo o previniendo el riesgo de enterocolitis necrosante y a nivel cerebral, previniendo el riesgo de hemorragia interventricular. La indicación actualmente para el uso de corticoides es entre 24 y 33,6 semanas de gestación y pues obviamente uno de los principales pilares para el manejo de esta es la maduración pulmonar fetal. ¿Cuándo deberían ser aplicados? Cuando estamos 100% seguros que va a haber un parto en los próximos 7 días. Y se empieza a ver la efectividad a partir de la primera hora, pero lo ideal sería a partir de 24 horas, igual, idealmente 48 horas de tratamiento. Porque entre las 24, menor de 24 semanas no, por la embriología fetal. Ya sabemos que la etapa sacular empieza a partir de las 24 semanas y ahí es donde se va a empezar a producir el surfactante pulmonar y dar la utilidad de mantener los alveolos permeables para que se dé el intercambio gaseoso. Recordar algo importante, un solo ciclo va a reducir la muerte neonatal en un 39% y el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria hasta el 49%. Por eso es tan útil utilizar corticoides antenatales. ¿Y cuál es mejor de los dos? Pues realmente se ha demostrado que es un poco más costoso la betametasona en comparación de la dexametasona, pero que realmente los dos se podrían utilizar en los esquemas. ¿Qué es lo que pasa en Colombia o qué pasa en algunos países de tercer mundo? Que aunque no lo creamos, estos medicamentos están escasos y entonces a pesar de que sabemos que son muy útiles, no se pueden utilizar en la mayoría de la población. Entonces por eso es importante conocer la importancia que tiene aplicar corticoides antenatales. Las recomendaciones de buena práctica clínica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos muestran que realmente si aplicamos los corticoides antenatales y no se dio el parto pretérmino, pero 3, 4 semanas más tarde se volvió a presentar el riesgo de parto pretérmino, podremos utilizar, si esperamos un parto en las próximas 72 horas, podemos utilizar un solo ciclo de corticosteroides antenatales como dosis de refuerzo y que el tiempo ideal para la administración es entre 18 a 72 horas antes de parto y no se recomienda administrar de manera rutinaria corticosteroides entre la semana 34 a 36 más 6 de gestación, ya que se asocia a peores desenlaces, sobre todo cognitivos en los pacientes. En cuanto al sulfato de magnesio, este es conocido como coayudante o ayudante sobre todo en el manejo de la neuroprotección fetal. Sus indicaciones son, si tenemos un embarazo con crecimientos en percentiles normales, menos de 32 semanas de gestación, y si es un feto que viene creciendo en percentiles bajos hasta las 33,6 semanas. Su utilidad es que va a reducir el riesgo de parálisis cerebral o de disfunción motora gruesa sustancial en el neonato si se administra por lo menos 4 horas antes de que se dé el nacimiento. Estos son los mecanismos de acción en cuanto al sulfato de magnesio. Podemos ver que modula la inflamación porque reduce estas citoquinas, que es la interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1 beta. También va a estimular la neurogénesis gracias al factor neurotrófico que va a generar una estimulación, una producción de neuronas. Va a actuar a detener la microglía, sobre todo con el receptor del NMDA, y va a generar efectos antiinflamatorios que van a favorecer la regeneración molecular del tejido cerebral de ese neonato.
La dosis es la misma que utilizamos en pacientes con preeclampsia severa o en pacientes que tenemos una eclampsia, que es un bolo de 4 gramos en 15 a 30 minutos, seguido por una infusión de 1 gramo hora hasta que se dé el parto o durante máximo 24 horas. Y obviamente siempre tenemos que recordar que este es un medicamento que tienen que vigilarle a la paciente los reflejos, los signos vitales, el gasto urinario, porque es un medicamento que tiene alto riesgo y pues también se abordan en otras charlas. Las múltiples recomendaciones y los niveles de evidencia de las sociedades científicas con respecto al sulfato de magnesio, acá vemos lo que yo les mencioné anteriormente, y una de las preguntas que nos hacemos es que el sulfato de magnesio también se ha ofrecido como un tocolítico. Realmente lo que recomiendan de una evidencia de recomendación fuerte, la mayoría de las guías, es que no se debería utilizar como un tocolítico, ya que genera muchos riesgos para la paciente y su potencial tocolítico es muy bajo. Y otra pregunta que se hacen es que si la paciente ya fue impregnada y manejada por 24 horas con sulfato de magnesio, deberíamos repetirle nuevamente. Si vuelve a presentar riesgo de parto pretérmino, lo que dicen es que tiene una recomendación moderada en cuanto a no deberíamos repetirle el sulfato de magnesio en estas pacientes. En cuanto al uso de los tocolíticos, estos son utilizados sobre todo para detener ese trabajo de parto pretérmino en condiciones especiales, cuando vamos a administrar corticoides antenatales o cuando vamos a remitir a un nivel de mayor de atención. El objetivo es prolongar 48 horas la gestación y están contraindicados sobre todo en pacientes que están con sangrado grave, con coriamnionitis o algún tipo de infección intraamniótica, con preeclampsia, eclampsia o pacientes con muerte fetal que pues no tienen indicación de detener la gestación en ningún momento. Y esta es la mismotecnia que podemos utilizar para el diagnóstico o para la implementación de tocolíticos, isnomytine, indometacina, nifedipino, sulfato de magnesio y terbutalina que ya entraron en desuso por los riesgos o atosiban. En cuanto a la primera línea de tocolíticos, tenemos el nifedipino, que actualmente se encuentra escaso en Colombia, a dosis de 10 a 20 miligramos cada 4 a 8 horas, una dosis máxima de 180 miligramos día. Recordemos que es un antihipertensivo calcioantagonista y tenemos que evaluar los riesgos que tiene este. El atosiban es un antagonista de los receptores de oxitocina y es muy útil como segunda línea, sobre todo en gestaciones múltiples, en pacientes cardiópatas, en pacientes con antihipertensivos de base que puede bajar la presión arterial, el uso de nifedipino, entonces en estos pacientes puede ser útil, y la indometacina como un AINES, que también sería ideal entre menor edad gestacional utilizarlo, y si lo vamos a utilizar, hacer una vigilancia del índice de líquido amniótico por el riesgo de oligohidramnios que tiene. En cuanto al uso de antibióticos, realmente ninguna guía recomienda en un paciente con trabajo de parto pretérmino sin infección corroborada aplicar antibióticos de manera rutinaria. Lo que sí se tiene en cuenta es que se están haciendo múltiples investigaciones acerca del tema de infección e inflamación intramniótica y algunos están recomendando el uso de macrólidos, clindamicina, metronidazol para reducir esa respuesta inflamatoria e infecciosa como supuesto riesgo de parto pretérmino, pero realmente no se recomienda por ninguna guía utilizar antibiótico en los casos. Y la medicina funcional también ha querido hacer su aporte acerca del síndrome de parto pretérmino, mencionando que deberían utilizar las pacientes gestantes el consumo de omega 3 en sus presentaciones o aumentar el consumo de salmón, atún, otros pescados que aporten grasas, pero realmente no hay ningún nivel de evidencia a favor ni ningún metaanálisis que lo apruebe. Lo que sí se puede ver en cuanto al estilo de vida y a la medicina funcional es que se han hecho múltiples metaanálisis que pueden evidenciar que tener un peso saludable, realizar ejercicio diariamente, eliminar el alcohol, el tabaco, tener una dieta saludable, incluso con bajo consumo de sal, tienen mejores desenlaces en las pacientes embarazadas para prevenir el síndrome de parto pretérmino. Y en cuanto a la restricción de la actividad, ¿qué es lo que se dice o qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Antes la conducta era nada de esposo y de reposo absoluto. Pero realmente la recomendación en cuanto a la restricción de la actividad se basa en que no deberíamos recomendar una restricción absoluta ni la paciente debe estar todo el tiempo en la cama. ¿Por qué? Porque aumentan los riesgos propios del estado fisiológico o de todo el componente fisiológico del embarazo, aumentando el riesgo de trombosis venosa, atrofia muscular y la paciente incluso se ha evidenciado que va a tener sentimiento de culpa y va a requerir mayores gastos para el sistema de salud y la atención médica. Por eso no lo recomendamos.
Y en cuanto al modo de entrega, el parto vaginal es el mejor método de parto o la mejor forma de darle nacimiento a estos bebés prematuros, pero deberíamos tener en cuenta que las condiciones obstétricas como presentación podálica, restricción con un peso menor de 1500 gramos, un gemelar podálico o la pérdida del bienestar fetal que merite una cesárea, pues debemos llevarle a las pacientes de manera inmediata. Y ya para finalizar, acerca de las conclusiones del tema, tenemos que el parto pretérmino es un problema global que afecta al 10% de los nacimientos, que sigue siendo un problema de salud pública, que la identificación del riesgo es súper clave, mirando la historia clínica, los factores de riesgo, la cervicometría y los biomarcadores mencionados anteriormente, que no hay una única solución, sino que se han venido implementando varias técnicas a lo largo del tiempo, la progesterona, el cerclaje, y pues ya sabemos que el pesario no tiene utilidad en la actualidad, que los corticoides salvan vidas si se administran entre las 24 y las 33 más 6 semanas, reduciendo la mortalidad neonatal por múltiples mecanismos, que los tricolíticos son solamente tiempo, no son una solución al problema, y debemos implementarlos cuando necesitamos hacer las otras estrategias, que el parto vaginal es preferible en la mayoría de los casos, a no ser de que sea una cesárea con indicaciones obstétricas que ya necesite realizarlo y que aún queda mucho para hacer, y esa es la invitación que sería al personal de salud seguir investigando acerca de este tema que es tan importante. Y muchísimas gracias por la atención. Súper. Bueno, Dani, felicitaciones. De verdad, lograste condensar este tema que es tan extenso, tiene un montón de formas de verlo y pues lograste como mostrar las generalidades y profundizar en lo que verdaderamente necesitamos. Lo hiciste muy bien. Voy a hacer como unos comentarios adicionales como para puntualizar algunas cosas. Primero, que las guías solamente recomiendan en este momento como método de tamizaje la cervicometría. Es lo único que se recomienda y como dices tú, tiene que tener la persona una buena técnica para poder tomar la cervicometría, desde que no se usa ya la presión transpóndica o hacer pues presión en el fondo del útero para identificar un cervix corto, por ejemplo, eso no está en ninguna guía, porque no es la misma fuerza que le puedo hacer yo a la que le puedo hacer otra persona, entonces no hay como un estandarizado sobre eso, de a dónde se debe tomar la cervicometría, se incluye el espacio miometrial que tiene contracción o no. Hay un montón de cosas que hay que revisar de la técnica para lograr una buena técnica. Entonces, lo único que está en el momento es eso, pero que sí es muy importante que sepamos que hay en el resto del mundo un montón de técnicas adicionales que pretenden mejorar el diagnóstico de pacientes en alto riesgo de hacer un parto pretérmino. ¿Por qué? Porque es un problema de salud mundial. Como lo dijiste tú, número uno en mortalidad infantil, sobre todo en el primer año de vida. Y lo más importante, el parto pretérmino mata un bebé cada 30 segundos en el mundo. Es decir, es un problema gigante. Y pues tenemos que saber qué están estudiando en este momento para adicionar a la cervicometría para optimizar pues ese diagnóstico y que evitemos más partos pretérminos, los que podamos evitar. Ahora, importantísimo es que ya la cervicometría sí la deberíamos considerar universal, ya son pocas las guías que faltan por sumarse a esta recomendación. Por ejemplo, la COP todavía no se ha sumado, pero el año pasado ya se sumó la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, que son como hermanitos a COP y ella, entonces asumimos que pronto van a salir las nuevas recomendaciones para la COP. ¿Y por qué? Porque estudios entre el 2022 y 2024, estudios de buena calidad metodológica entre Italia e estudios que hicieron junto con Roberto Romero y Vicencio Verghela, que son como los dos personajes que más han estudiado parto pretérmino en el mundo, encontraron que la cervicometría universal disminuye en un 16% la mortalidad. Entonces eso es una cosa súper importante, que yo pueda prevenir muertes casi en un 20% es gigante, solamente con un método que no es tan costoso, no es tan invasivo como una cervicometría. Ahora, la progesterona en embarazos múltiples no se da de manera universal, que es una cosa diferente. Ese estudio que mostraste del 2024 es un estudio que mostró que en pacientes
con cuellos por debajo de 25 milímetros y sobre todo debajo de 20 milímetros hay una disminución del parto pretérmino, sobre todo por debajo de las 32 semanas, y esa fue un hallazgo que tuvo significancia estadística. Entonces, por el momento, digamos que no es una recomendación fuerte, no podemos hacer una recomendación 1A para embarazos múltiples, pero tampoco le podemos negar la progesterona si encontramos un cuello corto asintomático en una paciente que tiene un embarazo múltiple. Ahora, lo que sí no tiene en este momento evidencia, ni siquiera suave, es un cerclaje en embarazo múltiple. Lastimosamente no hay algo que nosotros le podamos ofrecer más allá de eso y sabemos que el 60% de todos los embarazos múltiples van a terminar en parto pretérmino. Ahora, cosas nuevas y súper importantes. Esta semana recién estuvimos leyendo un artículo que acaba de salir, de betametasona cada 12 horas versus 24 horas. Y primero, no hay inferioridad en darla con un intervalo de 12 horas versus darla de 24 horas. Y parece ser que en algunos desenlaces secundarios, no fue fuerte para el desenlace primero, pero para el desenlace secundario pudiera ser superior la betametasona con un intervalo de 12 horas y de 24. Entonces eso es súper importante porque hace mucho tiempo, muchísimos años no se hacía investigación sobre betametasona. Creíamos que lo sabíamos ya, o sea, claro que sí, corticoides hay que darle, disminuye la mortalidad a causa del estrés respiratorio, a causa de la disminución del surfactante, pero ahora estamos haciendo nueva investigación y ahora van a salir nuevos estudios con buena calidad metodológica que nos permite identificar si ahora vamos a empezar a dar la betametasona cada 12 horas. Entonces son cosas también que están por venir y que tenemos que estar pendientes a esas nuevas recomendaciones que se hagan. Y otra cosa que dijiste, corticoide, sí, entre las 24 semanas en adelante, es una recomendación que tiene ACOG, evidencia 1A, pero ojo que ACOG también dice que pacientes por encima de las 23 semanas se puede dar en casos individualizados. Entonces, pacientes que les vamos a dar manejo expectante o pacientes que van a tener un parto en los próximos 7 días, porque así le estamos viendo que va a suceder, esas pacientes también se pudieran beneficiar. ¿Por qué? Porque hay estudios de buena calidad metodológica, metaanálisis, que incluyeron pacientes entre 20 y 24 semanas y vieron que después de las 22 semanas y hasta las 23.6 también disminuye la mortalidad casi que en el doble, entre dar y no dar. Entonces, también es alguna recomendación que no es de la mayor fuerza, pero que deberíamos considerar en aquellos partos pretérminos, que sí es verdad que esos estudios se hicieron en otros escenarios, en donde las unidades neonatales sacan adelante bebés de muy bajo peso. Muy probablemente no es el contexto de América Latina o países de bajos ingresos como el nuestro, en donde sacamos bebés por encima de 700, 800 gramos. Pero saber que fisiológicamente hay plausibilidad biológica entre dar un esteroide antes de las 24 semanas. Bueno, esos eran como los comentarios que había dejado por acá anotaditos como para completar la información que nos dio Dani y que nuevamente felicitaciones. Gracias, Doc. ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna duda que le podamos resolver? Actualmente tocolítico acá en Colombia que podríamos usar. Pues realmente como no está, podemos utilizar la indometacina, sí, hay indometacina y el uso con atosiban también. Doctor Milton. Doctor Milton. Hola Dani, primero muchas gracias por la charla y darle un café. Hola. Aló, Hola, aló. profe. Ya ahora sí puede hablar que ya sí se le escucha. Bueno, gracias. Estaba diciendo que muchas gracias por la charla y darle un cariñoso saludo a la profesora Natalia y agradecerle la tutoría de la charla. Como lo dijo ella, este es un tema muy complejo, muy amplio, demasiado amplio, porque cada cosita que se menciona prácticamente es como una gran sesión, un club de revistas. Pero hay varias
varias preguntas, digamos, planteadas todavía en el mundo con parto pretérmino. Por ejemplo, yo quería hacerle a ella, aprovechando su experticia, a veces nos llegan pacientes con amenazas de parto pretérmino documentadas clínicamente o trabajos de parto pretérmino y vemos mucha variabilidad en la toma de decisión de cuándo hacer o no una amniocentesis. Digamos, para dar un poco de claridad sobre cuáles serían como esas indicaciones realmente para hacer amniocentesis, sobre todo en pacientes que no tienen clínicamente cuadros tan floridos o que no tienen respuesta inflamatoria sistémica o que a veces la mamá no tiene como cuadros de taquicardia o cuadros de coriamnionitis clínicamente tan floridos, pero que tienen cuadros persistentes de actividad uterina. Esa sería como la primera pregunta. La segunda es, ¿qué opina Natalia en su experiencia del uso del nifedipino de 30 miligramos, al cual en muchos escenarios nos hemos visto abocados a utilizar porque no hay nada más? Simplemente porque no hay el nifedipino de 10 miligramos y pues porque la Tosiban pues obviamente tiene unos costos muy elevados y no podemos utilizarlo de manera rutinaria. Y la última sería la cervicometría. Respecto a la cervicometría, porque como vemos en nuestro medio a veces de manera liberal también utilizamos cervicometrías hasta edades gestacionales muy amplias, es decir, hasta las 34 semanas, por ejemplo, a veces llegan las pacientes y se solicita cervicometría, si tendría algún valor, por ejemplo, hacerla en esas edades gestacionales o simplemente deberíamos limitarnos a hacer la cervicometría entre la semana 18 y 24 o 16 y 22 y no más, simplemente como un marcador predictivo de parto pretérmino. No más, Dani, esas tres preguntas y muchas gracias por la exposición. Hola, Doc. Feliz tarde y un saludo también para ustedes por allá en Cali. Bueno, con respecto a las preguntas que me haces, pues bueno, intentar responderlas como de la mejor manera. La primera pregunta, ¿lo olvidé? Bueno, voy de atrás para adelante y luego me recuerdan. La cervicometría como método de tamizaje, sí, como en las semanas que fueron señaladas por las guías, porque pues en ese, digamos que es el momento en que pudiéramos empezar a utilizar la progesterona en aquellas pacientes que detectemos el cuello corto asintomático. Otro es el escenario de la paciente que viene con algún grado de actividad uterina y que por examen físico no se logra hacer o no hay una dilatación muy evidente al examen clínico. Se sabe que actividad uterina más una cervicometría que esté alterada sí nos puede estar dando indicaciones de que se trata de una verdadera amenaza de parto pretérmino, aunque tampoco digamos que hay un consenso de que esa sea la definición. La definición en realidad es a paciente que tenga actividad uterina y cambios cervicales en realidad por clínica. Pero si logramos documentar además un cervix corto hasta las 34 semanas, que es el momento en el que pudiéramos hacer algún manejo adicional que logre mejorar la sobrevida en los neonatos que nazcan por debajo de esa edad gestacional, pues es ahí donde pudiéramos utilizar la cervicometría adicional. Y ahí viene un punto adicional para el uso de la amniocentesis, que era la primera pregunta. Y es que si nosotros tenemos precisamente esas pacientes que dices que es una paciente que parece que tuviera una coriamnionitis subclínica, en donde no se logra documentar todos los criterios, pero la paciente persiste con actividad uterina, y en la cervicometría veo yo un cuello corto y veo además sludge, que ojo que siempre les digo que el sludge no es criterio de sine qua non de que hayan bacterias en el líquido amniótico, eso puede ser por un montón de cosas, detritos, sangrados, un montón de cosas que pudo haber habido dentro de la bolsa, pero cuando lo veo con cuello corto, una paciente que ha tenido actividad uterina irregular que persiste, esa paciente pudiera llegar a ser una candidata para hacer una amniocentesis diagnóstica y mandar el estudio. El problema que siempre les digo que tenemos es que nosotros acá no cultivamos atípicos, que en realidad son la principal población patógena del líquido amniótico. Entonces, muchas veces podemos hacer como un diagnóstico por medio de hallazgos indirectos, como está la glucosa, como están los leucos, pero muy seguramente con cultivos negativos. Entonces, de ahí nos prendemos. Pero otra indicación para esa amniocentesis son cuellos por debajo de
de 10 milímetros en paciente asintomática. Y esa es la que se propone como el nuevo criterio para realizar cerclaje. Entonces, en este momento tenemos los criterios que ya nos dijo Dani, que es cerclaje guiado por historia clínica, es la paciente que tiene los antecedentes claros de incompetencia cervical. Historia clínica más ecografía, la paciente que tiene el antecedente, pero tiene 2 partos pretérminos o menos en el segundo trimestre, tercer trimestre temprano, y entonces lo que hacemos es hacerle un seguimiento con cervicometría. Si el cuello se pone corto por debajo de 25 milímetros, le ponemos progesterona, pero si se sigue acortando, le hacemos un cerclaje. Ese sería el segundo grupo. El tercer grupo es el cerclaje de rescate, que ya también lo mencionó Dani, pero el siguiente grupo que se empieza a proponer desde el año como 2021 es pacientes que tengan por ultrasonido un cervix por debajo de 10 milímetros. Hacerle cerclaje a estas pacientes se propone que también mejora la sobrevida en los pacientes y pues la disminución del parto pretérmino asociado pues a esa mayor sobrevida. Empiezan a aparecer ya también en las guías y en los protocolos para cerclaje esa nueva indicación. Las pacientes que vienen para cerclaje de rescate, que son esas pacientes que llegan con antecedente no de la incompetencia cervical, que tienen las membranas expuestas, esas pacientes sí o sí tienen que tener una amniocentesis antes del cerclaje, porque no podemos cerclar a una paciente que tenga una coriamionitis. Entonces esa sería como la otra indicación en esas pacientes en las que debemos descartar sí o sí la infección. Y con respecto al uso del nifedipino de 30 versus el de 10, en realidad sí, digamos que acá en Colombia por la falta de nuestro medicamento de 10, sabemos que el uso del nifedipino de 30 miligramos lo que nos puede llegar a generar es taquicardia, nos puede generar hipotensión, pero en realidad no hay como un estudio que nos diga cuál tiene mejor que si son comparables los efectos tocolíticos de 30 versus 10. En la Universidad Nacional intentaron hacer un estudio así, con valoraciones retrospectivas de la literatura, y pues en realidad parece que sí pudiera haber algún efecto con el uso de la nifedipina de 30 miligramos. Y pues la verdad que es lo que tenemos. Entonces, nada, recuerden pues que la indometacina no va a tener el uso para toda la edad gestacional, y pues que la Tosiban es supremamente costoso y que solamente lo vamos a dejar para ciertos casos. Entonces, una propuesta, si es el nifedipino de 30, que es lo que tenemos, sin embargo, con una vigilancia clara de los vitales de la paciente. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, le damos fin y cierre a la gran sesión del día de hoy. Hasta luego.